Bienvenidos a un capítulo más. Estamos en su podcast Legalmente y estamos muy contentos, por supuesto, porque tenemos un invitado muy especial, el buen Luis Romero, que es un abogadazo especializado en materia corporativa. Luis Romero es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, tiene una maestría en Derecho de la Empresa por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y tiene más de 15 años trabajando exclusivamente en temas corporativos, de inversión extranjera, de fusiones, adquisiciones y, por supuesto, negocios inmobiliarios. Actualmente Luis es socio de Intervo, una firma de consultoría legal y de negocios basada en Monterrey con operaciones nacionales y también en el exterior. Así que, Luis, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí acompañándonos. Ya la teníamos muy platicada. Sí, ya llevamos rato platicándolo, ¿eh? Ya bueno se que dio. se hizo, sí. Oye, llevas más de 15 años trabajando justo en materia corporativa. Correcto. Y a lo mejor una de las sociedades con las que más has trabajado o que más te ha tocado interactuar es sin duda las sociedades anónimas. Correcto, sí. Yo creo que la sociedad más utilizada en México. No tengo los datos, de hecho lo busqué a ver si había alguna estadística, no la encontré, pero casi te puedo asegurar que es la sociedad más utilizada y más constituida en México hoy en día. Dicen que es como la madre de las sociedades porque la propia ley en las sociedades mercantiles establece en los distintos tipos de sociedades que los principios no previstos en ese capítulo que remítanse a los principios de la SA. Correcto. De hecho, todas las sociedades tienen capítulos muy cortos y la SA es la más amplia en la legislación, la que tiene más reglas y es la que más se usa. Bien, pues partamos de la primera pregunta, mi querido Luis. Una persona que está iniciando su propio negocio toma la decisión de ya pasar del régimen de operación de persona física a persona moral. Y ahora la segunda pregunta que se hace es, ¿qué me conviene? O sea, ¿cuál es el tipo de sociedad ideal para mi negocio? Ya seguramente vieron algunos de los capítulos previos donde hacemos la distinción entre sociedades de capitales y de personas. Pero si eligen sociedades de capitales, por ejemplo, pues tenemos por lo menos 3 opciones utilizadas en México, que es SA, por supuesto, SAPI o SAS. En este caso me gustaría preguntarte, ¿por qué SA? ¿Qué es una SA? ¿Cómo funciona? Sí, es una pregunta muy típica cuando llega un cliente, una persona hace un negocio nuevo y te pregunta ¿qué sociedad me recomiendas? No hay una respuesta correcta, como lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones. No hay una respuesta correcta. Cada sociedad tiene su modalidad para algún tipo de negocios. La SA es la sociedad de capitales por excelencia. Tanto la SAS como la SAPI son modalidades o variaciones de la SA. Y yo siempre recomiendo una SA para un negocio familiar, una empresa mediana, donde hay una relación muy personal entre los socios. Aunque vaya a crecer y probablemente tienes la posibilidad de levantar capitales, la relación entre las personas es lo principal. Entonces, la SA se recomienda para negocios pequeños, medianos, negocios de familias, donde hay una relación, así lo resumiría yo, una relación cercana entre los socios, ¿verdad? A diferencia de la SAPI, que tu intención con el que va a invertir, lo llamamos inversionista, no accionista, es quien va a meter el capital, no tanto una relación del día a día en la operación, ¿verdad? Entonces, así los distinguiría yo esas dos sociedades. La SAS, pues, es una sociedad para negocios pequeños, todavía está muy limitada, no está muy en uso, hay muchas dudas sobre su aplicación y su funcionamiento, entonces nos volteamos siempre a la SA. ¿Cuáles son los principios que debemos de conocer, principios operativos que debemos de conocer de la sociedad anónima? O sea, ¿a qué me voy a enfrentar cuando decido irme por una SA? Pues hay que dividirlo en los accionistas, la sociedad, que siempre nos confundimos si los accionistas es la misma sociedad. Recordemos, y seguramente ya lo has platicado, que una sociedad es una entidad con una personalidad independiente de la de los socios y un patrimonio independiente de la de los socios. Tiene su propia capacidad y su voluntad, sin embargo está limitada porque no puede actuar por sí sola, entonces depende de sus representantes o de sus accionistas. Entonces yo lo dividiría entre el ente que es la sociedad, los accionistas, el consejo de administración y el consejo de vigilancia, ¿verdad? Esos son los 4 supuestos, son los 4 sujetos que participan en una sociedad, ¿verdad? Okay. La sociedad por sí sola, que depende de los accionistas, que son los que invierten el capital, que puede ser accionistas que participen o accionistas solamente capitalistas. La administración, que puede recaer en una persona o en más personas, que pueden ser socios o pueden ser externos. Y la vigilancia, que su función es vigilar a la administración, ¿no? Ok. El siguiente paso, una vez que definimos esto, es la famosa acta constitutiva, ¿no? Correcto. O los estatutos. Y ahí hay algunas reglas que la verdad es que cuando una persona que no está familiarizada en el mundo del derecho, pues yo creo que ni siquiera los lee, ¿no? Y ahí está el riesgo de ir con un notario público o con alguna
pues sí, casi siempre notario público corredor, a pedirles que nos constituya una SA y muy seguramente ya nos dirán, ok, fírmale aquí y aquí está tu SA. Correcto. ¿Qué obligaciones pudieran derivar para los propios accionistas que están constituyendo una sociedad en dado caso de que no alcancen a leer esos estatutos? ¿Qué recomendaciones darías? Pues mira, nos preguntan mucho esto porque hay una tendencia en el mercado a decir que las sociedades, la SA y un poco más la SAPI, es un lienzo en blanco donde tú puedes dibujar todos tus derechos y existe lo que le llamamos libertad contractual, donde los socios, pues recordemos, vamos un poquito antes, la sociedad es un contrato, es una relación entre dos personas donde se establece la voluntad de los mismos de hacer un negocio. Entonces existe cierta creencia que la libertad contractual es plena. En mi opinión, y de algunos autores también, no es plena, porque está limitada a lo que dice la ley. Entonces, sí podemos establecer ciertas reglas con los límites de la ley. Yo le recomendaría a cualquier persona que va a invertir, primero, que lea los estatutos que va a firmar antes de cualquier cosa, ¿verdad? Y después, que se informe un poquito sobre cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Al establecer más bien, a manifestar tu voluntad de contratar con un socio y celebrar una asamblea constitutiva y constituir una sociedad, pues te estás obligando a cumplir con ciertas obligaciones y también tienes derechos, ¿verdad? Tus obligaciones son participar en las pérdidas y las ganancias principalmente y tus derechos pues son el votar y el cobrar las ganancias, ¿verdad? Si lo ponemos así, resumir. Ok, ¿Sí? Buenísimo. Ahora, obviamente ya estamos refiriéndonos a la parte de accionista y lo has mencionado Sí. en varias intervenciones hasta este momento. ¿Quién es accionista para efectos de la sociedad? ¿Es necesariamente quien aporta capital, el que ingresa al momento de la constitución? ¿O qué me da a mí el carácter de accionista? El capital está representado por acciones y los que tienen las acciones o los que son dueños de las acciones son accionistas. ¿Quién puede ser accionista? Pues los accionistas fundadores, que son los que constituyen la sociedad al principio, o los que metan capital después, ¿verdad? Inyecten capital, ¿verdad? Para utilizar un término más correcto. Entonces, no hay una distinción en qué momento entres. Puede haber una distinción que ahorita platicamos de diferentes tipos de acciones, pero todos los que tengan acciones son accionistas, ¿verdad? Ok, yo pudiera ser accionista sin aportar capital, es decir, si aporto chamba Sí, a claro. la sociedad. Hay diferentes formas de aportar a la sociedad. Puede ser en numerario, que es dinero, o pueden ser en bienes en especie, que tiene sus particularidades en la ley de cómo se clasifican y cómo se protege la sociedad. En caso de aportar en especie, por ejemplo, un inmueble o maquinaria, la sociedad te permite que lo aportes, se te reconoce el valor, pero para protegerse, la ley marca que se deberán de quedar en la tesorería las acciones sin circulación durante 2 años, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos 2 años? Si por alguna razón baja o se disminuye el valor de la sociedad del bien en más de un 25%, el accionista debe de compensarlo, ¿verdad? Eso es para protegerlo porque sabemos que los bienes pueden variar su valor, ¿verdad? Ok. Está clarísimo entonces quién es considerado accionista. Ahora, la segunda pregunta que tenía para ti, Luis, en este sentido, digamos como si lo vemos como temas, es el tema de las acciones. Bien decías, pues que el accionista es el tenedor de una acción. Correcto. Que es aquella parte proporcional representativa del capital social de la sociedad. Y aquí me detengo un poco porque creo que para poder responder a qué es una acción, habría que entrarle al tema del capital social. Entonces, pues esas serían las preguntas. ¿Qué es una acción? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es el capital? Mira, el capital social, vamos a distinguirlo en dos. El capital social es la aportación que hacen los socios. Y el capital contable, que muchas veces se confunde, es la aportación que hacen los socios más otras partidas, como las utilidades o aportaciones para futuros aumentos y las pérdidas. Y no hay que confundirlo. El capital social es la aportación que hago. Si nos constituimos con 50,000 pesos, que es un monto muy común para constituir una SA, porque antes así lo pedía la ley, el capital social son 50,000 pesos. Si aumentamos el capital social va a ser 100 o lo que contribuyamos, ¿verdad? Y el capital social, como lo decíamos, está dividido o representado por acciones. ¿Qué son las acciones? Son títulos de circulación libre, títulos de crédito, ¿verdad? Como en un pagaré es una forma de distinguir un valor. Un título accionario es un documento que protege o distingue el capital que está representado en la acción, ¿verdad? Una acción, ¿por qué decimos de libre circulación? Que esa es una de las particularidades más importantes de una SA en contra de una SRL, por ejemplo, que son títulos
nominativos, que quiere decir que pertenecen a una persona y son de libre circulación, que pueden ser transmitidos sin mayores formalidades. Que no hay que confundirnos. Puede haber sociedades, y hay muchas en donde hay restricciones o requisitos para poder circularlos. Sin embargo, se consideran de libre circulación, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí varios supuestos o varios conceptos, que es el capital social, que está representado por acciones, que son títulos de libre circulación, y los tenedores de esas acciones son los accionistas, ¿verdad? Platicamos ahorita de diferentes tipos de acciones. Hay acciones que pueden ser de los que invierten capital, hay acciones que pueden representar trabajo, también te lo permite la SA. Hablamos de los bienes y hablamos de dinero, y también hablamos del trabajo que puede representar las acciones, ¿verdad? Hay dos tipos de capitales, que eso creo que es algo muy importante: el capital fijo y el capital variable, ¿verdad? El capital fijo es el capital constitucional, donde como empiezas, y el capital variable, que es una modalidad también de las sociedades mercantiles, no nada más de la SA, que te permite variar tu capital, es decir, aumentarlo y disminuirlo sin mayor formalidad, ¿verdad? En los estatutos que ahorita mencionaba, la escritura constitutiva, que tienes que acudir ante un fedatario público, se establece cuál es tu capital inicial o el mínimo fijo, que lo llamamos así. Ese, para ser modificado, tienes que cumplir tú con ciertos requisitos extraordinarios. Es decir, celebrar una asamblea extraordinaria porque vas a modificar el contrato social. A lo mejor estamos hablando de muchos temas y para no confundirnos, pero yo lo diría así: el capital fijo, que es el mínimo que requiere formalidades extras para modificarlo, y el capital variable, que le da más libertad a los socios de aumentarlo o disminuirlo como se requiera en el negocio, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son las formalidades de la emisión de los títulos accionarios? Porque la verdad es que, y aquí hay una recomendación para las personas que nos están escuchando, que les interesa en algún momento constituir una sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad de capitales. Hay ocasiones que solamente con la escritura constitutiva ya se pudiera dejar constancia de que ya soy accionista de la sociedad. Correcto. Pero hay un par de formalidades más, que es, pues obviamente, la emisión de los títulos y luego el asiento en los libros corporativos, que también lo establece la propia ley. Sí. ¿Qué pasa o por qué no es una costumbre elaborar estos títulos que me acreditan como accionista? Es decir, me dan a mí una constancia como accionista, un papelito, que casi siempre se imprimen en papel seguridad, Claro. que tienen algunas formalidades. ¿Qué pasa si yo no cuento con estos documentos? Pues mira, tocas un punto muy importante, porque como platicamos al principio, las SA generalmente son sociedades que se utilizan para negocios familiares o negocios entre personas donde hay mucha confianza o cercanía. Entonces, es muy común que empiece el negocio, avance y nos olvidemos del tema legal. Constituimos, tenemos la asamblea y los poderes que usamos para el día a día y los guardamos en un cajón y no volvemos a saber de ellos hasta que lo requiramos. Entonces, es importante, la ley nos exige y nos obliga a tener los títulos accionarios, que es como el accionista va a poder ejercer sus derechos, ¿verdad? No nada más tú por ser mencionado en la escritura constitutiva o en una asamblea de aumento posterior tienes tus derechos, ¿verdad? Tienes que tener el título que es el que te ampara sobre esa participación que tienes. Además de que en el título te exige también que tengas establecidos cuáles son tus derechos y obligaciones para recordar a los accionistas cómo pueden ejercerlos, ¿verdad? Y otro punto muy importante, que mencionabas los asientos, tanto el Código de Comercio como la Ley General de Sociedades Mercantiles y también el Código Fiscal nos exige que tengamos, para poder reconocer a un accionista, que lo tengamos mencionado y asentado en el libro de registro de acciones, ¿verdad? Hacemos el énfasis en acciones, un libro de registro de acciones, porque otra vez es una sociedad de capitales, que lo que importa son las acciones que las tiene una persona, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser el accionista? El que dice, se reconocerá como accionista quien esté mencionado en el libro de registro de acciones, ¿verdad? Donde tiene que tener sus nombres, su RFC, su domicilio, para poderse identificar. Entonces, ¿quién va a poder ejercer los derechos? 1, quien haya aportado. 2, quien haya sido mencionado en la asamblea y quien esté asentado en el libro de registro de acciones, y además quien cuente con su título accionario que lo ampare, ¿verdad? Y mencioné ahorita el tema de la asamblea, porque también preguntabas cómo voy a identificar quién es accionista. Pues una asamblea, la ley y los estatutos generalmente te marcan que para aumentar el capital se tendrá que aprobar a través de una asamblea, que es el órgano supremo de la sociedad, así lo menciona la ley.
Entonces, para poder aumentar el capital, modificar mi estructura accionaria, transmitir acciones, tiene que ser aprobado en una asamblea, ¿verdad? Ok. Quisiera aquí aprovechar para hacerte una pregunta y sacarte la mayor cantidad de tips posibles. Claro. Y de know-how que de las, me imagino, cientos de sociedades que te ha tocado constituir, que aquí es la cláusula de admisión de extranjeros. Ahorita que mencionabas la parte de los derechos y obligaciones que vienen en los títulos, regularmente hay una cláusula dentro de los estatutos que establece si se admiten o no extranjeros a la sociedad. ¿Qué obligaciones derivaría si yo establezco que puedo admitir extranjeros en mi sociedad en materia de estatutos? Mira, es un tema interesante porque la ley general de sociedades mercantiles no establece una diferencia entre la nacionalidad de los extranjeros. Sin embargo, sí menciona que tienes que manifestar cuál es la nacionalidad de cada extranjero. Entonces, eso te abre la posibilidad de que puedan ser de nacionalidad distinta a la mexicana, ¿verdad? Nos tenemos que remitir ahí a la ley de inversión extranjera o la ley de inversiones extranjeras, que establece que los extranjeros podrán participar en sociedades mexicanas con ciertas particularidades, y estas particularidades son que renuncien a la protección de sus países y que se acoplen a las leyes mexicanas, ¿verdad? Entonces, sí puede haber accionistas extranjeros. Sí, la respuesta es sí. Tiene que la sociedad contemplarlo en sus estatutos, en sus reglas que los van a admitir, y ellos tienen que aceptar que se van a acoplar a las leyes mexicanas y renunciar a la protección de sus países. Así lo establece la ley, ¿verdad? Entonces, además de que si tienes accionistas extranjeros, que no platicamos que los accionistas pueden ser personas físicas o morales, ¿verdad? No hay una restricción de eso. También funciona para los extranjeros. Tiene que cumplir, además de las obligaciones mercantiles y corporativas que tienen las sociedades, tienen que cumplir con las obligaciones en base a la ley de inversión extranjera, que es tener un registro en el Registro Nacional de Inversión Extranjera y cumplir con las notificaciones periódicas para los movimientos que hay en el capital, ¿verdad? Porque, sí. O sea, tendrías que emitir un aviso, ¿no? Tienes que emitir un aviso donde notificas a la Secretaría de Economía que tienes capital extranjero, y cada vez que hay alguna modificación o cuando cumples con ciertos supuestos, tienes que notificarlo, ¿verdad? De acuerdo. Es un registro que tienen más que nada estadístico, pero sí es una obligación que su falta conlleva sanciones, ¿verdad? Entonces es importante que tomarlo en cuenta. Muchas veces se nos olvidan y eso es algo tedioso, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Oye, uno de los temas más importantes, creo yo, es que tocaste así y lo mencionaste a lo largo de algunas de tus intervenciones, es la parte de los órganos dentro de una sociedad, ¿no? Correcto. Entiéndase que existe, voy a hacer un recap para que no lo tengas que volver a decir, pero está la asamblea de accionistas, que son los dueños de la compañía, en este caso, que son, digamos, los tomadores de decisiones, es decir, los dueños. Y ellos se apoyan de dos órganos. El órgano de administración, que es quien va a realizar acciones para cumplir con el objeto social y obviamente generar utilidades para que a su vez puedan convertirse en dividendos para los accionistas, esa es su chamba. Y tenemos el órgano de vigilancia que, como bien decías, le va a echar ojo a los administradores para que hagan bien su jale. Obviamente, pues en una sociedad que está iniciando, pues ese órgano de vigilancia perdería algo de relevancia, porque casi es común que los propios accionistas conformen el órgano de administración. Entonces tendríamos un comisario que nos estuviera vigilando a que nosotros mismos estemos haciendo bien la chamba y que nos avise a nosotros mismos si alguien no está haciendo bien el jale, ¿no? A veces se revuelven las partes ahí, son juez y parte, ¿no? Así es. Y tocas un punto importante porque en la SA es obligatorio tener el órgano de vigilancia, ¿no? Entonces, platicábamos ahorita de los diferentes sujetos que hay en la sociedad, los accionistas, y como platicamos, la sociedad es una entidad que tiene su propia personalidad y capacidad jurídica, sin embargo, no puede actuar por sí sola. Entonces, ¿quién toma las decisiones? Los accionistas, pero no por ser accionista tú tienes la representación o no puedes firmar en nombre de. La ley habla de la firma social, ¿verdad? No por ser accionista automáticamente tienes la facultad de firmar en nombre de la sociedad. Entonces, habla la ley del órgano supremo, que es la asamblea, que son los accionistas, donde van ahí a votar y a ejercer su voluntad para tomar decisiones y cómo va a actuar la sociedad. La misma asamblea o los accionistas van a designar un órgano de administración, que puede ser una sola persona, un administrador único, o puede ser un órgano colegiado que tome
decisiones en conjunto, ¿no? Ellos serán los responsables y la ley también te marca que serán donde recaerá la representación de la sociedad. Es decir, el órgano de administración o el administrador único será quien tiene la representación. Es quien puede ir a firmar un contrato en nombre de la sociedad, a representar a la sociedad, ¿no? Ejerciendo, claro, la voluntad de los socios a través de la asamblea, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un punto importante que se pregunta mucho, bueno, ¿tenemos libertad plena? Otra vez no, la capacidad no es plena, la capacidad está limitada a lo que me marca mi objeto social, ¿verdad? Lo equiparamos mucho con la persona física. ¿Qué es el objeto social? Pues es la profesión. ¿Qué hago? ¿A qué se dedica la sociedad, ¿verdad? Entonces, tanto los administradores como los accionistas, como la propia sociedad, puede actuar hasta donde se lo permita su objeto social, ¿verdad? Eso es importante porque a veces decimos, bueno, tengo un poder general para actuar en representación de la sociedad. Pues sí, general hasta donde te permita tu objeto, ¿verdad? Entonces ya hablamos de que la sociedad, a través de la asamblea, toma las decisiones, expresa la voluntad de los socios, designa a un administrador que puede actuar, que va a ser el encargado de operar la sociedad, que es el que lleva la administración y que lleva las operaciones y el funcionamiento del día a día, y le responde a los accionistas, y a su vez existe el órgano de vigilancia, que también puede recaer en un comisario o un comité de vigilancia, también colegiado, y que es el que va a ser el encargado de vigilar a los administradores. Hay una obligación que la ley te marca de celebrar una asamblea, que es la única asamblea obligatoria que marca la ley, que es la asamblea anual, donde anualmente los administradores le presentan a los comisarios a su vez a los accionistas el resultado del ejercicio anterior de cómo fue la operación de la sociedad en el año anterior, ¿verdad? Entonces, entre los accionistas y los comisarios revisan los números, los aprueban y se los presentan a los accionistas para que los aprueben o los modifiquen o tengan discusión sobre eso, ¿verdad? Ahorita mencionabas que hay veces que son los mismos. Sí, puede ser que los administradores pueden ser socios o accionistas o externos, no hay ninguna limitación. Lo que sí hay limitación es que ¿quién puede ser comisario? No puede ser comisario quien sea administrador y no puede ser comisario quien tenga poderes, porque ahí habría un conflicto de interés, ¿verdad? ¿Cómo vas a vigilar si tú mismo eres quien operas? Para decirlo así en palabras más claras, ¿verdad? Entonces sí pueden ser todos, sin embargo, quien sea comisario no puede ser parte del consejo y no puede tener poderes, ¿verdad? Incluso familiares directos, ¿verdad? Pueden ser familiares. Generalmente quienes son administradores, recordemos que hablamos de una sociedad de amigos, de familia, de gente cercana, pues son los mismos accionistas. Muchas veces invitan terceros que los asesoren, sus consejeros externos que los invitan para que los apoyen en tomar decisiones, con gente con experiencia, otros empresarios. Y el comisario muchas veces recae, la figura del comisario, en el contador o quien lleva los temas fiscales, porque él es el que da la luz verde al final para los cumplimientos fiscales y es el que ve los números, ¿verdad? Entonces, tiene mucho sentido que esta persona caiga en el contador, ¿verdad? Luis, ¿cuál es la diferencia entre un administrador o órgano de administración y un apoderado o representante legal? Es un tema que discutí ayer en mi clase en la ODEM. Se entiende o se puede llegar a entender que, como dice la ley, la representación recae sobre la administración, que los administradores automáticamente son representantes. Y sí, sin embargo, si es un administrador único, tendrá las facultades que se le otorgue la asamblea constitutiva o la asamblea que lo nombre posteriormente. No necesariamente tiene todas las facultades, aunque la administración recae sobre ella, puede estar limitada sus decisiones, ¿verdad? Recordemos que hay ciertos poderes que el poder de dominio, por ejemplo, que te dice que puedes actuar como dueño, entonces no se lo das a cualquiera, aunque sea tu administrador, ¿verdad? Y si tienes un consejo, pues el consejo puede actuar como un ente colegiado, no en lo personal. Entonces, si tú eres presidente, secretario, tesorero de un consejo, el consejo tiene poderes, sin embargo, no las personas en lo individual. Entonces, está el consejo o la administración o el administrador único que tiene la representación. Además, te permite que recaiga la representación o que se le otorguen poderes a personas externas a la administración. Es el mismo artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles lo marca. Puede recaer en la administración o en personas o terceros, que sean los mismos accionistas
o algún tercero, es muy común que se le dé a un abogado, que es el que te va a ir a presentar en juicios, ¿verdad? Entonces, no necesariamente por ser accionista tienes poderes. No necesariamente por ser parte de la administración tienes la facultad de representar a la sociedad como persona física independiente. Y no necesariamente por ser representante eres parte ni del consejo ni eres accionista, ¿verdad? Entonces, muchas veces son los mismos, pero no pueden ser diferentes personas. Ok, entonces pudiéramos entender que el administrador como tal es quien efectivamente cuenta con ciertos poderes para representar a la sociedad en el cumplimiento de su objeto. Correcto. Y el apoderado es aquella persona física en lo individual que pudiera, por medio de la asamblea, ser designado como apoderado para ciertos asuntos en específico. Correcto. Y física y moral. También puede haber apoderados que sean personas morales. La ley no lo marca, pero no marca una distinción. Dice que los apoderados podrán ser cualquier persona. Entonces las personas morales también podrían ser representantes, y eso yo lo he visto. ¿Y quién representará? Pues obviamente pues un representante del representante, ¿verdad? Entonces eso sí puede pasar, está interesante, pero hay muchas veces que tanto la administración como el representante podría recaer en una persona moral. Entonces la administración tiene las facultades que le otorga la asamblea, y además podemos nombrar apoderados individuales que me representen en ciertos casos específicos o en poderes generales, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta sería ¿cómo elegir el tipo de administración ideal para mi SA? Si administrador único o consejo de administración. Yo siempre diría que depende de la situación, obviamente, ¿verdad? Pero va muy encaminado en el tipo de sociedad y quiénes son los sujetos que la conforman, ¿verdad? Si es una ciudad, muchas veces, y en México lo vemos mucho, donde son sociedades familiares, que la cabeza de la familia empieza con un negocio y para cumplir con la obligación de la ley de tener dos accionistas, tiene a su esposa, a su esposo, a uno de sus hijos, pero el que toma las decisiones es uno principal, ¿verdad? Y en ese caso, pues no es necesario necesariamente al principio tener un consejo, ¿verdad? Y recae la administración en un administrador único que es quien lleva la mano de la sociedad, ¿verdad? Cuando tenemos entidades independientes, no necesariamente familia o tan cercanos, sí se recomienda, si va a haber diferentes intereses en el camino, en la vida de la sociedad, que sea un consejo para que las decisiones requieran de más cabezas, ¿verdad? Y siempre recomendamos que un consejo sea de números impares, ¿verdad? Para que no haya un empate en los votos, ¿no? Entonces, en resumen, si es una sociedad pequeña, de un grupo pequeño de personas, familiar o un negocio pequeño, no de tamaño de ingresos, me refiero a los que participan, pues un administrador único puede ser suficiente. Si vas a involucrar más personas o diferentes intereses, vamos a poner un consejo, vamos a recomendar un consejo impar. Ok. Perfecto. Luis, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es lo que deriva de la reforma del 2014. Correcto. De ahí se cambia un poquito los principios generales de la SA. Y pudiera ahora sí darse una grandísima similitud entre una SAPI y una SA. Incluso hay ahí algunas corrientes que dicen que pues debería desaparecer la SA porque ya básicamente es una SAPI, ¿no? Me gustaría preguntarte, primero, ¿qué deriva o por qué se realiza una modificación en el 2014 en ese sentido? ¿Cuál fue la modificación como tal y qué trae de beneficio para la SA que pudiera ser utilizado? Sí, mira, la SAPI, para irnos un poquito antes de entender por qué la SAPI nació en el 2006 con la reforma de la Ley de Mercado de Valores como una modalidad de la SA que te va encaminando a ser una sociedad bursátil. ¿Qué quiere ser una sociedad bursátil? Pues que cotiza en bolsa, ¿verdad? Entonces, había un brinco muy grande entre una sociedad normal, mercantil, una SA, y una sociedad pública que cotiza en bolsa. Y nos vimos en la necesidad de tener un intermedio. Por eso se crea la SAPI, por eso nace, con reglas que, como su nombre lo dice, es una sociedad promotora de inversión que busca levantar capital. Y lo platicábamos hace rato, que no necesariamente lo importante sean las personas, sino el capital que me van a inyectar para poder crecer. Entonces, que eso es la finalidad de una sociedad pública, que cotiza en bolsa, de libre circulación en sus acciones, ¿no? Entonces, nace con esa finalidad para ayudar a las sociedades a dar ese brinco más fácil. Irse transformando en una SAPI, luego una SAPIB, que es una sociedad anónima promotora de inversión bursátil, y luego una SAP, una sociedad anónima bursátil. ¿Qué es la SAPI? Pues es una sociedad anónima que se convierte en la modalidad que te permite tener reglas específicas
que protejan a los accionistas y a los inversionistas para que la sociedad pueda recaudar capital, levantar capital y crecer, ¿verdad? ¿Qué son estas reglas? Pues hablaban de acciones específicas, acciones preferentes, donde tienen preferencia en el reparto de utilidades de los inversionistas, acciones sin derecho a voto o acciones con voto limitado, para facilitar el funcionamiento de la sociedad cuando había muchos sujetos que participaban inyectando capital y que no entorpecieran el día a día de la administración, ¿verdad? Entonces, nos permitía emitir acciones con valores o sin valor nominal, que no platicamos de eso, pero puede haber acciones con un valor establecido o sin establecer el valor, que tengan cierta participación o ninguna participación en las decisiones, que solamente les reportemos las utilidades o las pérdidas y me permitan administrar y llevar el día a día sin mayor interrupción, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, eso es la SAPI. ¿Qué te permitía la SAPI, la Ley de Mercado de Valores? Tener lo que llamamos pactos parasociales, es decir, convenios entre accionistas, además de los estatutos de las asambleas, donde emitíamos acciones con estas reglas específicas, donde no van a tener votos, si van a tener voto limitado o voto en ciertas cosas, ¿verdad? Además, podíamos decirles que tenían preferencia en el reparto de utilidades o que no van a participar en las utilidades, que esa es una de las principales diferencias entre la SAPI y la SA, que podemos emitir acciones que no participen en utilidades o limitarlas, ¿verdad? Y la SA no contemplaba todo esto, ¿no? Entonces, ahora nos volteamos el problema. Del 2006 a 2014 hubo un boom en la constitución de SAPIs porque todos queríamos jugar con estas acciones diferentes que nos permitía la Ley de Mercado de Valores, y la SAPI de la SA, estaba muy limitada. Entonces el legislador dijo, bueno, vamos a permitirles a las sociedades mercantiles en la SA que tengan ciertas reglas para que puedan levantar capital con mayor facilidad y jugar un poquito con estos derechos que les puedes ofrecer a tus inversionistas, ¿verdad? Entonces, lo que pasaba es que las sociedades pequeñas de familias querían levantar capital, pero no querían necesariamente convertirse en una SAPI, y transformarse en una SAPI y adoptar todas estas nuevas regulaciones diferentes. Simplemente querían continuar con su misma estructura, con ciertas reglas particulares. Entonces, en el 2016 se reformó el artículo 91, en el 2014 se reformó el artículo 91, incluyendo estos actos o pactos parasociales, permitiendo, entre otras cosas, emitir acciones preferentes, emitir acciones con derechos de dividendos con preferencia, con voto limitado o sin voto. Y lo que pasó fue que ahora nos dicen, hay una tendencia a pensar que, bueno, con estas reformas ya la SAPI queda en desuso, ya no es necesaria, ¿verdad? Y en mi opinión particular todavía la sigo recomendando porque tiene ciertas características que sí la siguen distinguiendo y va más enfocado a las sociedades que su principal motivación es seguir levantando capital, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos diferenciadores que tú ves? Me causa curiosidad. Hay tres derechos de minorías. Hay tres, sí. Los derechos de las minorías, que en la SAPI es el 10%. Los que tienen 10% pueden ejercer sus derechos de minorías, que son pues convocar o exigir que se les cumplan sus derechos a los administradores. Integrarse al consejo. Tener un asiento también en la vigilancia para vigilar más directamente lo que están haciendo. Además de una muy importante que es la recompra de acciones, que eso no te lo permite la SA. La recompra de acciones es que cuando por algún motivo se separe o se retire un accionista, la misma sociedad pueda adquirir las acciones que representen su capital. Esto abre muchas puertas a que en caso de que un inversionista se vaya a ir o lo excluyamos por alguna razón, pues no es necesario que se disminuya el capital y no es necesario que los demás accionistas desembolsen de su capital propio y tampoco es necesario sacarlas a la venta a otros inversionistas. Se pueden quedar en la tesorería, la misma sociedad las adquiere, se recompran, por eso dicen se recompran, y luego ya la asamblea podrá asignarlas a otros accionistas y que las suscriban o las paguen, ¿verdad? Y el tercero también es el que hablamos del artículo 17 de la Ley General de Acciones Mercantiles, no me permite emitir en la SA acciones donde se limite la participación en las utilidades a los accionistas, y en la SAPI sí me lo permite, ¿verdad? Entonces, esas tres son las principales
diferencias que si tu intención es crecer buscando levantamientos de capital fuertes, donde quieres tener protección tanto para la sociedad como para los socios, como para los inversionistas que vengan después, estas pequeñas características todavía las hacen diferentes y todavía yo las sigo recomendando. Sí. Pues muy valioso esto. Ahora, de esta reforma de 2014, ¿cuáles son aquellos pactos parasociales o convenios que has visto más en la práctica? ¿Cuáles son los principales derechos que se pueden convenir entre accionistas por lo privado? Aquí quiero detenerme un poquito en la explicación para que la gente que nos escucha lo pueda entender mejor. Obviamente existen reglas operativas de las sociedades, en este caso la SA, que es nuestro tema, por medio de los estatutos sociales. Los estatutos sociales plantean algunas reglas de funcionamiento para la sociedad, pero debemos recordar que Luis nos dijo aquí en este capítulo que una cosa es la persona moral constituida, la SA, y otra cosa son los accionistas en lo personal. Correcto. Ahora, estos pactos parasociales, entendámoslo bien, son convenios o contratos entre accionistas que pueden ellos acordar cuestiones para la operación o para sus acciones o su actuación como accionistas de la sociedad, pero es entre ellos. Ahora, ¿cuáles son algunas de las condiciones para que un pacto parasocial sea válido, que pueda jalar muy bien? ¿Y cuáles son los principales puntos que ahí se acuerdan? Mira, como decíamos, los estatutos son las reglas o es la Biblia de nuestra constitución de la sociedad, donde nos van a decir cómo actuar y cómo no actuar y hasta dónde puedo actuar. Eso es muy importante, que se nos olvida a veces. No tengo capacidad plena, tengo capacidad hasta donde me lo permitan mis estatutos. Entonces, eso es el acuerdo de cómo se constituyó y las reglas de operación de la sociedad. Sin embargo, y esto es algo que siempre trato de recordarles, y ahorita lo mencionaste, estamos hablando de diferentes relaciones entre la sociedad. La relación entre la sociedad y sus socios o accionistas y la relación entre los mismos socios, ¿verdad? O accionistas, ¿no? Entonces, estas relaciones entre accionistas es la que pacta este artículo 91 de los pactos parasociales o convenios entre accionistas, que es el término que se utiliza más en la práctica, convenios entre accionistas, que son convenios o acuerdos que no necesariamente van a tener validez ante todos los demás accionistas. Pueden ser ante un grupo de accionistas específico, pueden ser ante todos los accionistas. Sin embargo, no necesariamente tienen efectos ante terceros. Son efectos internos entre la relación, con la relación entre accionistas, ¿verdad? ¿Qué se puede pactar? Pues se puede pactar lo que decíamos ahorita de las acciones preferentes o con derechos especiales que pueden tener o no tener participación en las utilidades o tener participación en las utilidades preferentes, que se les pague primero que a otros por alguna cuestión, que es un accionista que invirtió capital y no tiene derecho a voto, entonces le das preferencia en el pago de utilidades. Cuando vas a repartir dividendos, le pagas primero a ellos. Otra cosa que pueden acordar los accionistas es que no va a haber o se van a comprometer a participar o aportar más cuando sea necesario. Si tenemos un nuevo negocio, vamos a abrir una nueva línea de producción, se comprometieron a aportar el capital que se requiera. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que se comprometan a en qué decisiones pueden votar y qué decisiones no pueden votar. Renuncian a ciertos derechos de voto, pero tienen lo que le llamamos la mayoría calificada en casos específicos que les puedan afectar, como por ejemplo modificar el objeto social, a qué nos vamos a dedicar, fusionarla o escindirla con otra sociedad, o contratar un crédito muy grande que me pueda afectar el patrimonio de todos. En esos casos sí puedo votar. Es otro ejemplo. Otro ejemplo también es que el pacto de no competencia, ¿verdad? Que no me permite que yo constituya una sociedad similar. Eso es muy importante, que luego hablamos de las cláusulas de no competencia, qué validez tienen y qué no, pero eso es un acuerdo común, ¿verdad? Que no le puedo competir a la sociedad. Invertí, no tengo voto, pero no puedes ir tú a constituir o invertir en otra sociedad similar porque puedes tener información que puede afectar o puede beneficiar a los competidores, ¿verdad? También, ya para terminar, los derechos de drag along y tag along, que son muy comunes, que son los derechos u obligaciones de los accionistas de cuando vas a vender. El que tiene la opción de vender obliga al otro que venda, o al revés, si uno va a vender, yo tengo el derecho de acoplarme a la venta, ¿verdad? Entonces son más o menos los derechos que se pueden pactar en estos convenios de accionistas, ¿verdad? Buenísimo. Luis, ¿cuáles son aquellas responsabilidades de los accionistas o de los administradores que pudieran afectar la esfera patrimonial de las personas físicas? O sea, ¿cuál es el riesgo que tenemos nosotros al constituir una sociedad,
¿Hasta dónde está esa limitante? Pues mira, hablamos de las sociedades que los accionistas son responsables hasta el monto de su aportación. Eso es un término común en la sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, la sociedad anónima también protege a los accionistas que sean responsables hasta lo que hayan aportado. La diferencia es que, y lo que le llamamos el velo corporativo, que es lo que protege y distingue los sujetos del patrimonio de los socios independientes y el patrimonio del ente, que es la sociedad, ¿verdad? Ese velo corporativo protege a las personas físicas o personas morales también que participan en la sociedad en su patrimonio personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que tengas un negocio en la sociedad que no salió bien, o que tengas una responsabilidad que demanden en la sociedad, pues va a ser responsable la sociedad, los administradores que hayan actuado de mala forma o de mala fe, o los que hayan actuado más allá de sus capacidades, es decir, excediendo los límites del objeto social. Ellos tendrán responsabilidad, pero el patrimonio personal de los socios está protegido por este velo corporativo, ¿verdad? Ahora, eso nos lleva a un problema, ¿verdad? Que ha sido el abuso que se le ha dado a la distinción o a la personalidad independiente, ¿verdad? Hay un término que se llama la desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad, que quiere decir levantar este velo corporativo o perforarlo, porque desafortunadamente esta protección que le daba a los accionistas de que solo respondían por lo que participaban, pues permitía que hubiera muchos abusos y que se utilizara como un vehículo para cometer actos ilícitos, delitos, y con esa inmunidad que tenían los accionistas, pues solamente respondía la sociedad y los administradores que hayan actuado de mala fe. Hay muchas tendencias a nivel mundial, y en México ya se habla mucho de esto y ya está empezando a pasar de levantarlo o perforar esta protección que tenía el velo corporativo. Existen ya en México 2 o 3 situaciones en las que se puede levantar y puede responsabilizar al accionista por estos actos ilícitos, principalmente en los temas fiscales y en temas ambientales, donde sí se establece en la legislación que vas a responsabilizar a los accionistas más allá de su participación, ¿verdad? Entonces, si bien la sociedad se creó por la necesidad de tener una entidad independiente y proteger el patrimonio de los accionistas, nos vimos en la necesidad de quitar este velo o esta protección por los abusos que había, ¿verdad? Entonces, de principio está protegido por la sociedad, salvo que cometas un acto ilícito, ¿verdad? ¿Qué consejos les darías, Luis, a aquellas personas que quieren constituir un negocio y que se están orientando por una SA? Primero, conoce bien con quién te vas a asociar, ¿no? Usamos mucho el término, nos casamos con esta persona también, es un matrimonio, ¿verdad? Te vas a meter y vas a tener obligaciones y derechos en conjunto y tienes responsabilidades en conjunto con quien te vas a asociar. Entonces, primero, conoce bien con quién te vas a asociar. Asegúrate que sea una persona buena y que esté dentro de la licitud, que no tenga pecados, ¿verdad? Que te puedan afectar, porque sí, te pueden llegarte a afectar. Segundo, tengan muy claro desde el principio cuáles van a ser las responsabilidades y las obligaciones de cada socio, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la participación? ¿Cuál va a ser el papel de cada uno, ¿verdad? Si uno se va a dedicar a trabajar y el otro a buscar capital, si uno va a ser el de ventas y otro el de operaciones, que tengan muy claro desde el principio y dejarlo siempre por escrito. En la asamblea o en esta facilidad que nos da la ley de los pactos parasociales, tener muy claro qué va a hacer cada quien. Eso es lo principal. A ver, ¿qué vas a hacer? Vienen clientes y nos preguntan, oye, ¿qué sociedad me recomiendas? Bueno, ¿qué vas a hacer, verdad? Es que mi socio es el que va a meter el dinero, pero se va a ir a vivir a Estados Unidos y no va a volver una vez al año a que le reparta sus utilidades. Bueno, déjalo claro. Si estás tú de acuerdo con eso, no importa, ¿verdad? Pero déjalo claro. Entonces, ¿cuál es el papel de cada quien? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Y dividir los papeles, ¿verdad? Eso es una recomendación que les haría, ¿verdad? Mi querido Luis, ¿cuáles son aquellos, casos en los que has visto que una buena o mala planeación de los estatutos de una SA puede ser la diferencia en una transacción exitosa, ya sea en un evento de liquidez, a lo mejor en una venta de ciertas participaciones, en una fusión, en una adquisición? Pues mira, como te dije ahorita, tener claros los papeles. Muchas veces empezamos una sociedad con un hermano, un papá, un amigo, y
Y como vamos al principio a tener las mismas responsabilidades y a lo mejor vamos a inyectar el mismo dinero, el mismo capital, pues decimos lo justo es que sean 50-50, ¿verdad? Entonces 50 tú y 50 yo y 50% de responsabilidades y obligaciones y nos dividimos las ganancias al 50-50. Y yo siempre les digo a mis clientes que el 50-50 es lo más peligroso que hay en una sociedad. Para tomar cualquier tipo de decisión necesitas una mayoría, entonces nadie va a tener la mayoría, ¿verdad? Para avanzar, nadie va a tener una mayoría. Entonces, alguien tiene que tener el voto de calidad. Yo siempre les diría eso. Si no quieren que sea ninguno de ustedes, pues que sea un tercero, que tenga esa facultad independiente, imparcial, que pueda tomar decisiones por ustedes en caso de que se bloqueen. Y tener también muy claro, ya yo lo estoy viendo ahorita con un cliente que son socios al 50% con su hermano, se quieren separar, pero no pueden, porque nadie puede tomar una decisión. Para liquidar la sociedad, nadie puede tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, estamos atorados, ¿verdad? Desafortunadamente, al principio, cuando todos somos amigos, nadie piensa en los supuestos malos que puedan pasar, ¿verdad? Entonces, para eso estamos nosotros. Pregúntenos si nosotros les recomendamos qué puede pasar malo, aunque no queramos hablar de eso al principio. Es como la muerte, pues ni modo, hay que planearla, ¿verdad? Entonces, pacten desde el principio qué va a pasar cuando haya una diferencia de opiniones o cuando se bloqueen las decisiones, ¿verdad? Hay herramientas que se pueden establecer en las sociedades, como por ejemplo el deadlock que le llamamos, que quiere decir que cuando no hay poder de decisión, no se decide. Bueno, se dispara un ejercicio que obliga a uno a comprar y el otro a vender, dependiendo del valor que se le establezcan los dos y que nadie pierda, ¿verdad? Entonces son herramientas o establezcan decisiones que solamente uno va a poder decidir, o uno va a tener ese voto de calidad, o un tercero, o lo mandamos todo al consejo y contratamos consejeros externos que los invitamos a que participen para que nos ayuden a tomar esas decisiones. Siempre asesórense con un abogado, asesórense con contadores y busquen tener una paridad de los papeles claros, como lo dije hace rato. Alguien tiene que ser el administrador y alguien tiene que ser el de operaciones y alguien tiene que ser el de compras. No pueden ser todos todo. Tiene que haber distinción en papeles. Mi querido Luis, nos vamos con muchísima tarea. Muy agradecidos contigo por tu tiempo, por la dedicación en este tema. ¿Cómo podemos contactarte? Pues mira, mis redes sociales, no tengo redes sociales, ¿verdad? Pero mi página, el despacho es intervo.legal. Ahí me pueden encontrar. Mi correo es lromero@intervo.legal. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda de esto que platicamos o cualquier otra cosa, asesoría que necesiten, con mucho gusto los platicamos con ustedes. Muchísimas gracias, mi Luis. Gracias, Jorge, por invitarme.